Colombia se ha constituido y se compone de múltiples sueños, fantasías, ilusiones, deseos, tristezas, angustias y dificultades. La de los campesinos, indígenas, afros, citadinos, niños, niñas, jóvenes y adultos. Conjunto de seres humanos que han hecho y hacen que nuestra nación exista, que tenga vida, tenga historia. Este conjunto de historias llenas de emociones, pensamientos y acciones han sido cruzadas por sistemas educativos, económicos, políticos, religiosos, ideológicos, sociales y culturales, que han instaurado por medio de instituciones militares, religiosas y educativas, propias y ajenas, las maneras de pensar, de actuar y de emocionarse. Pensemos en cómo desde la conquista y la colonia los diferentes gobiernos han creado políticas educativas que han conducido la subjetividad, carácter y personalidad de nuestros niños, niñas y jóvenes mediante temáticas, conocimientos, métodos, formas de leer y escribir, instalaciones físicas que han incidido de un lado en la mentalidad de sus diversas poblaciones y de otro como producto de esta, en el tipo de estructuras sociales que mantienen en el país. En este contexto, reflexionemos de manera específica el hecho educativo con base en los siguientes interrogantes. ¿Desde qué modelos educativos se ha educado a nuestras poblaciones indígenas, campesinas, afro, nuestras poblaciones obreras, las poblaciones citadinas, los hijos de los gobernantes? ¿Cuáles han sido las condiciones en las que han tenido que educarse? ¿Qué ambientes pedagógicos, didácticos y de aprendizajes se les han creado? Y de acuerdo con esto, ¿qué sujeto produce la escuela? ¿Qué rol ocupará dentro de la sociedad? ¿Se han tenido en cuenta los intereses, necesidades y conocimientos de estas poblaciones de acuerdo con sus culturas, lenguajes y formas de vivir? Frente a estos hechos, ¿cuál ha sido el papel de la pedagogía en Colombia? En relación con estos interrogantes se articulan las posturas críticas propuestas por los pensadores contemporáneos colombianos tales como Estanislao Zuleta y los integrantes del grupo de Historia de la Pedagogía en Colombia. Dejemos que sus voces nos hablen y argumenten sus posturas pedagógicas a partir de su experiencia y de su propia historia. Para comenzar, debemos decir que el maestro Estanislao Zuleta nace en Medellín en el año de 1934 y muere en Cali el 17 de febrero de 1990. Fue autodidacta, desplegó su potencial intelectual, criticó al entrar en diálogo con la literatura, la filosofía, el arte, el psicoanálisis, la economía, la política y la educación. Los conocimientos que fue construyendo a partir de las reflexiones suscitadas por autores tales como Goethe, Honoré de Balzac, León Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky, Franz Kafka en la novela, Platón, Hegel, Kant, Spinoza, Nietzsche en la filosofía, Carlos Marx en la economía política, Sigmund Freud en el psicoanálisis. Gracias a ellos realiza una profunda lectura crítica de la situación económica, política y social de nuestro país, así como sobre la educación que se imparte desde las propuestas de la política educativa y las prácticas didácticas que ejerce el docente en el aula de clase y en la escuela, que en términos de Zuleta educan desde el autoritarismo y el instrumentalismo, para la pasividad, el conformismo, el mundo del mercado y no para favorecer el pensar por sí mismo, la crítica y la autonomía del estudiante. Es necesario darle el estatus a la educación como conjunto de dinámicas que respetan al estudiante en tanto persona pensante, capaz de desplegar su creatividad, su imaginación, su conocimiento transformador en una sociedad que requiere construir una cultura democrática en Colombia. En este sentido, el maestro debe ser un intelectual comprometido con un amplio bagaje y una profunda convicción de su quehacer, que invite, que provoque al estudiante a preguntarse, a escudriñar, a realizar sus propios procesos de búsqueda, con esto a enriquecer su vida y a edificar una sociedad digna para quienes la habitan. ¿Cuál es su impresión sobre la formación escolar de los jóvenes en Colombia y particularmente sobre el bachillerato? Se les educa para que aprendan a ser consumidores de datos, acumuladores de datos y de manera fragmentada. La historia por un lado, la geografía, las humanidades por otro. Se les educa para que repitan datos de memoria, la fecha del Día de Independencia de Colombia, el nombre de los grandes héroes, pero no para que vean, analicen y comprendan los procesos, conflictos y las tensiones históricas vividas en el momento. Por ejemplo, la manera como se comprometieron con la independencia hombres, mujeres y hasta niños indígenas, campesinos, afros, clérigos. Sin su apoyo, más los problemas que tenía España con la pérdida del poder con otros países europeos y con Estados Unidos, que se estaban repartiendo el mundo,
no habría sido posible la supuesta independencia. Igual cosa ocurre en el caso de la enseñanza de la geografía. A un estudiante de bachillerato le enseñan los afluentes principales de los grandes ríos de Colombia, como el Magdalena, el Cauca, el Amazonas, etc. Y si no los aprende, puede llegar hasta perder el año. En cambio, no son fundamentales ni se enseñan otros aspectos como por ejemplo qué significa desde el punto de vista cultural, social y económico ser del trópico y no de un país de estaciones, o qué ha significado la montaña en la vida económica y cultural del país. Los sectores montañosos, donde no hay una aristocracia de la tierra, sino campesinos y colonos y una particular distribución de la propiedad territorial, en contraposición a la distribución de la tierra en la región, los grandes valles y los grandes ríos, tiene una conformación y un desarrollo económico y social diferentes. En el bachillerato tampoco se examinan los ritmos de la historia en función del espacio geográfico, como por ejemplo, la manera como la historia llega primero a los grandes puertos que a la montaña. En una palabra, pensar la geografía no solo como espacio, sino ante todo como condición de vida humana. Aprender a leer la realidad y elogiar la dificultad. En cuanto a la lectura, de lo que se trata es de hacer un ejercicio de interpretación del texto, para lo que se requiere entrar en diálogo con él mismo, de tal manera que lo dejemos hablar para así poder escucharlo e interpretarlo. Esta experiencia requiere tiempo, dedicación, todo lo contrario a lo que vivimos y nos exige la sociedad moderna, hacer las cosas de afán, rápido, de manera instrumental, con resultados y productos, aunque no se las comprenda. Leer es interpretar e interpretar es construir conocimiento. Fortalecer el pensamiento, esta es una experiencia espiritual, en el sentido que le da Nietzsche como la combinación de la labor, la humildad, la paciencia con la rebeldía, la crítica y con la inocencia, no prejuicio y el olvido. En ese sentido, Nietzsche plantea la metáfora del espíritu del camello, del león y del niño, para afirmar que el espíritu del camello es aquel que trasiega a lo largo del desierto de la ignorancia, con paciencia, con trabajo, con humildad, hasta que logra llegar al oasis del conocimiento. Este espíritu se transforma en el del león, es decir, en el de la rebeldía asumida como postura crítica. No basta con el trabajo laborioso constante del camello, es necesario ser crítico de uno mismo como lector y de lo que se lee. Es necesario proponer una postura de discusión, de interpelación, y finalmente aparece el espíritu del niño, aquel inocente, porque no tiene prejuicios y además está lleno de ilusiones y fantasía. El espíritu es las tres cosas. Solo si esas tres cosas se combinan, funciona el pensamiento filosófico. Cuando cualquiera de las tres se enuncia, solo es una determinada frustración, una filosofía sombría, un dogmatismo o una idealización de cualquier tipo. O una filosofía rebelde, pues no es más que rebelión, o es también una filosofía que no tiene ni apoyo en aquello a lo que busca integrarse, ni en aquello contra lo que lucha, sino que se predica solo como juego, y que como juego solo es un anarquismo vacío. En un libro más tardío, La voluntad de dominio, Nietzsche retoma estas ideas y las da como historia de su vida. Ese mismo juego de posiciones contiene una filosofía que nos impone un trabajo, interpretar, si no, no entendemos nada. El método es pensar, es interpretar, criticar. Hay que dejarse afectar, perturbar, trastornar por un texto del que uno todavía no puede dar cuenta, pero que ya lo conmueve. Hay que ser capaz de habitar largamente en él, antes de poder hablar de él, como hacemos con todo, con la novena sinfonía, con la obra de Cézanne. Ser capaz de habitar mucho tiempo en ella, aunque todavía no seamos capaces de decir algo o sacarle al profesor, porque siempre hay para los estudiantes un profesor. Ese es el problema, la pregunta, ¿y esto qué quiere decir? En este sentido, ¿en qué se comienza a elogiar la dificultad y a dejar de lado el facilismo? De igual forma, en el ámbito educativo, esperamos que el profesor nos diga qué es lo que tenemos y lo que debemos hacer, cuál es la tarea a la que debemos responder. En el mismo sentido, el profesor espera que le digan qué es lo que debe enseñar, cómo debe enseñar. De esta manera, en la educación como en la vida, se pierde la capacidad de la aventura, la capacidad crítica y creativa. Se desea enseñar, se desea aprender, se desea conocer, pero se desea amar. Sí, es necesario comprender que la vida se compone de conflictos, de problematizaciones, que no es un paraíso. Para llegar a esto hay que aprender a leer, a interpretar la vida misma, como se interpreta cualquier texto, no esperando que nos diga lo que queremos, que nos diga o con lenguajes fáciles que no nos exijan esfuerzo para comprenderlos, sino por el contrario, esperando que nos planteen retos, desafíos, que nos exijan a pensar por sí mismos y pensar de otro modo, como lo plantea Kant, es decir, que nos desinstalen, nos saquen de la pasividad y el conformismo.
Nos encantan las lecturas fáciles, los textos que nos dicen qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, en dónde lo debemos hacer. Aquellos textos que son fórmulas o consejos para no comprometernos con nuestras decisiones. De igual forma, en el ámbito educativo, esperamos que el profesor nos diga qué es lo que tenemos y lo que debemos hacer, cuál es la tarea a la que debemos responder. En el mismo sentido, el profesor espera que le digan qué es lo que debe enseñar, cómo debe enseñar. De esta manera, en la educación como en la vida, se pierde la capacidad de la aventura, la capacidad crítica y creativa. Se desea enseñar, se desea aprender, se desea conocer, pero se desea amar. Entonces, ¿cuál es la alternativa para fortalecer una educación que eduque el deseo, favorezca la dificultad y el espíritu de la interpretación? La alternativa es asumir que la educación no se puede concebir como una acción intimidadora del pensamiento, sino como un campo de combate. El campo de la educación es un campo de combate, combate contra la ignorancia, la deshumanización, la despersonalización, la mercantilización. El estudiante como cliente. De todos modos, yo no quiero ser tan pesimista. Por un lado, la educación tiende a la adopción de las necesidades del sistema, pero por otra parte, el campo de la educación es un campo de combate. Todo el mundo puede combatir allí, desde el profesor de primaria, pasando por el de secundaria, hasta el profesor de física atómica de la universidad. Combatir en el sentido de que mientras más se busque la posibilidad de una realización humana de las gentes que se quiere educar, más se estorba el sistema. Por el contrario, mientras más se oriente la educación a responder a las demandas impersonales del sistema, más se contribuye a su sostenimiento y perpetuación. Repito, la educación es un campo de combate. Los educadores tienen un espacio abierto allí y es necesario que tomen conciencia de su importancia y de las posibilidades que ofrecen. Si el maestro tiene un amplio campo para construir un nuevo orden, ¿cuál sería ese maestro? ¿Qué significa ser maestro en esa perspectiva? Para poder ser maestro es necesario amar algo. Para poder introducir algo es necesario amarlo. La educación no puede eludir esta exigencia, sin la cual su ineficiencia es máxima. El amor hacia aquello que se está tratando de enseñar. Además, ese amor no lo puede dar sino quien lo tiene. Y en últimas, eso es lo que se transmite. Nadie puede enseñar lo que no ama. Aunque se sepa todos los manuales del mundo, porque lo que comunica a los estudiantes no es tanto lo que dicen los manuales, como el aburrimiento que a él mismo le causan. Y ante las fórmulas más brillantes de los filósofos antiguos o modernos, no cosechará más que bostezos. El que enseña no puede comunicar lo que no ama. Si enseña 25 horas a la semana y dicta lo que le ponen a enseñar, independientemente de que le guste o no, a unos alumnos que no ven ninguna relación entre lo que les enseña y su propia vida presente, personal o familiar, entonces el resultado se va pareciendo al que hemos venido presentando. No olvidemos que la educación está abrazada por la vida como entramado del deseo, la imaginación, el amor y la muerte, y que es nuestro deber y el deber del sistema educativo enriquecer la reflexión sobre estos aspectos para comprender la importancia de la dignificación humana.